Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cada domingo el Señor nos lleva y nos trae para adorar, alabar el nombre de nuestro Padre Celestial como cuerpo de Cristo unidos en un culto donde hay palabra de Dios, alabanza, oración y sobre todo la predicación. Amén. Y hoy no es la excepción. Estamos en una serie de Marcos, del Evangelio de Marcos, pero vamos a hacer una pequeña pausa del Evangelio de Marcos para predicar la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y el título del sermón hoy es Mirad cuán grande amor. Mirad cuán grande amor. Permítame primeramente, antes de comenzar con el sermón, saludar a algunos hermanos. Ya sé que se llama Marisol, ¿verdad? Marisol. Dios le bendiga, bienvenida. Esta es la Iglesia Bautista de Buenavista. Mi nombre es Pastor Rodríguez. Y Johnny, me alegra verte de nuevo. Te dije que tu nombre no se me va a olvidar. Amén. Qué bueno verlo por aquí. Dios les bendiga a todos. No sé si hay gente conectada en la parte de abajo. Pues sí, pues Dios les bendiga mucho. Espero que continuemos en esa comunión y que disfruten, ¿verdad?, de la transmisión, aunque están aquí en la parte de abajo de la iglesia. Amén. 9 hermanos en la parte de abajo. Yo creo que hoy tenemos casa llena y le damos gloria a Dios por eso. Así que muy pendiente, que yo sé que es un poquito es complicado, ¿verdad? Un poquito difícil mantener la atención allí cuando estamos más frente al televisor, pero gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios que están aquí. El Señor los continúe bendiciendo, el Señor los continúe trayendo para su gloria. Así que este mensaje es por ustedes, para los que están en la parte de abajo del templo. Así que lo segundo que les voy a preguntar y que me permitan es que me permitan encomendarme a Dios. Le tengo miedo a comenzar un sermón sin orar. Amén. Así que permítame. Bendito Padre Celestial, Santo y Poderoso, bueno, el Dios de Israel, el Dios de las naciones, el Dios de este mundo, el único y gobernante que tiene todo bajo su control, que no hay nada, Señor, que pueda estar fuera de tu vista. Y tú conoces mi mente, mi corazón, mis intenciones, Señor, y te ruego, Padre amado, que me utilices como un instrumento tuyo para tu gloria y alimentar, Señor, con tu palabra a los hermanos que están aquí presentes, y damos gracias por ello, a los que están en la parte de abajo de la iglesia, viéndonos en la televisión, en la pantalla, Señor, y a los que están conectados en sus hogares, viéndonos a través de las redes sociales. Te pido, Padre Santo, que a pesar de mí mismo, de mis debilidades, Señor, tú sabes quién soy, Padre amado, que si no es por tu gracia y tu misericordia, Señor, no estuviese de pie. Te pido, mi Dios, que a pesar de mí me utilices como instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, yo quiero darle una introducción que recibí ayer. Mi introducción era otra, casi no tenía la introducción del sermón. Pero el hermano y pastor Marcos Juárez, de México, uno de los misioneros que nosotros sostenemos, escribió algo que me pareció muy útil para darlo como introducción. Así que lo voy a estar leyendo y estemos muy pendientes a la analogía que nos regaló el pastor Marcos Juárez, que también le envía saludos a la iglesia. Dice: hubo un día, hace poco más de 2021 años, un novio hizo un viaje de años luz entre estrellas y galaxias para venir a este mundo a morir. Su amada, conocida por andar de brazos en brazos y por ser testaruda y opositora del rey, había sido sentenciada a morir. Aquel hombre inocente, de conducta intachable y conocido por su amor y lealtad al rey, apeló a la misericordia del rey y se acordó que para no tomar la vida de su novia, él daría su vida por la suya, y así fue. En el día acordado, Emanuel cargó una pesada cruz hasta la colina, fue públicamente desnudado y clavado de manos y pies en aquella cruz para posteriormente ser atravesado en el costado por una lanza. Fueron horas de horror y sufrimiento.
Pero en medio de aquella agonía, mientras el rey derramaba su ira santa y justa, Emmanuel tenía un gozo: su amada sería declarada inocente. Se le perdonaría toda la deuda e increíblemente sería adoptada por el rey justo. Ese es el día y la mayor demostración de amor en la historia de la humanidad. Si hay un verdadero día para celebrar el amor, es el día cuando Jesús murió por su amada iglesia y perdonó todos nuestros pecados. A Él sea la gloria y gracias al hermano Marcos Juárez. Mire cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso, y eso somos. Y por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a hablar de mis amados hermanos y quiero introducir para que conozcamos un poquito más de la carta de Juan, que no es el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, enviada finales del siglo 90. Y en esta carta Juan tenía dos intenciones o dos mensajes claros. Y el primero es que Dios es luz. Dios es luz. Y el segundo mensaje de la parte intencional de la carta de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, es que Dios es amor. Dios es luz, Dios es amor. Dice el comentarista William Barclay: Dios es amor y eso lo movió a amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él y enviar a su Hijo como el remedio para nuestros pecados. También la carta hace una defensa de la fe porque había una sociedad en contra de la fe en Jesucristo, negando la deidad de Cristo. Y además de eso, también podemos ver en la carta cómo hay un contraste entre los que son verdaderos hijos de Dios de los que no son verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver esta frase continuamente, aunque no en el texto que vamos a estar predicando, pero vemos esta frase continuamente en la carta de Juan. En esto sabemos y en esto conocemos. En esto sabemos que somos hijos de Dios. En esto sabemos y conocemos que venimos de Dios. En esto conocemos que el amor del Padre está en nosotros. Y está siendo una evidencia clara de distinguir entre los verdaderos hijos de Dios de los que no son verdaderos hijos de Dios. Por eso el texto dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Y vamos a ver brevemente, no se asusten con la cantidad. 7 características en esta área, en este capítulo. No se asusten porque no vamos a estar en media vigilia ni nada de esto, así que no se preocupen. 7 características del amor de Dios. Y el primero es: por amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Por amor somos llamados hijos de Dios. Y dice el texto de esta manera: miren cuán grande, cuán extraordinario. Y esa palabra habla, mira cuán grande, dice la Nueva Biblia de las Américas. Cuán hermoso, grande, exageradamente grande amor que tiene Dios para con nosotros. Somos sus hijos, que nos llamó hijos de Dios. Nos ha llamado hijos de Dios. Y nosotros posiblemente digamos, pues todo el mundo es hijo de Dios. Déjeme aclararle algo: no todo el mundo es hijo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Porque si todo el mundo fuese hijo de Dios, entonces todo el mundo se salvaría. Pero no es así. No todo el mundo es hijo de Dios. Sino que Dios, en un amor especial, en un amor particular, en un amor exclusivo a aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo, a ellos se les llamó hijos de Dios. No fue a todo el mundo. No fue a cada persona, a cada ser humano. El ser llamado hijo de Dios es el título más grande que pueda tener una persona.
que pueda tener cualquier persona en el universo. Yo no creo que haya personas en otros lugares del universo, aunque hay fiebre de ir a Marte. Y se espera que en Marte encuentren algo. Sí, van a encontrar el planeta Marte. No van a encontrar más nada, ¿verdad? Eso es lo que van a encontrar. Pero si hubiese algo, que no lo creo, en el universo, los que Dios dice que son llamados hijos de Dios son exclusivamente en los que creen en el Señor Jesucristo. Es los que creen en el Señor Jesucristo. En las culturas antiguas, el ser llamado hijo de Dios era algo extraordinario. Había una cosa que los supuestos dioses que generaban hijos con mujeres, y esos eran hijos de dioses. Ahí está Hércules, ¿verdad? Que hablaban de Hércules, y algunos de los que vieron Percy, qué sé yo, la película del sorcerer, del hechicero. Los hijos de estos dioses son sobresalientes de toda la raza humana. Y eso es una cultura pagana, mitología, y era falsa, eso no era cierto. No habían otros dioses, Zeus no existe. La madre naturaleza tampoco existe. ¿Sabían todo eso, que la madre naturaleza no existe? No, es el Padre de los cielos, el creador de todas las cosas, el Dios verdadero, que es el Padre de la naturaleza. Y entonces, de la misma manera que no existen aquellos dioses, tampoco existe la madre naturaleza, tampoco existen aquellos hijos de Dios que estaban ellos hablando. Mitología. Pero cuando habían guerras y alguien sobresalía en esa guerra, entonces se le llamaba, wow, tiene el poder como el hijo de los dioses. No fue lo que dijo Nabucodonosor cuando vio los tres que entraron a la hoguera de fuego y al horno de fuego, y cuando abrieron de nuevo el horno de fuego dijo, adiós, pero no eran tres los que habían entrado. Eso me quedó dominicano, fue que vi una película dominicana ayer. No eran tres los que habían entrado. Hay uno ahí adicional, hay un cuarto que parece hijo de los dioses. Hijo de los dioses. Eso es su cultura pagana, hablando de dioses en plural, como si hubiesen otras deidades. Pero el Dios verdadero, el único que puede otorgar nombres y puede quitar nombres, el Dios verdadero que existía desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, aquel creador del universo. Y si usted mira hasta dónde llega el final del universo, o lo que están investigando, no se ha encontrado el fondo todavía. No han chocado con la pared y siguen yendo más allá y no la van a encontrar. Y el creador de todo eso dijo, aquellos que creen en mi Hijo Jesucristo, yo les voy a decir que son hijos de Dios. Y eso es genuino y verdadero. Y la razón por la que lo hace es por amor. Por amor. Somos verdaderos hijos de Dios y no es toda la raza humana. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Pero a todos los que les recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, fíjese que tampoco los que llegaron a ser hijos de Dios, tampoco fue porque decidieron ser hijos de Dios. Tampoco fue porque ellos escogieron salvarse. Tampoco fue porque Cristo y Satanás estaban en oferta y dijeron, bueno, Jesús me sale más barato, déjame irme con Jesús. No fue tu elección. Dice el texto precisamente que no, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne. La pregunta que tiene que hacerte es que si yo soy voluntad de la carne, yo nací de la carne, yo soy carne, usted es carne también. Es decir, que de esto no nació de nosotros, ni de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Así que soy hijo de Dios porque Dios me llamó hijo de Dios, porque Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad, porque envió a Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados, para llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados y convertirnos en hijos de Dios. Y ese es por un amor que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no son conocidos por el mundo. No son conocidos por el mundo. El mundo tiene un concepto diferente de lo que es el amor y de lo que es ser hijos de Dios. El mundo se inventó un Dios, el cual ellos creen y el cual ellos siguen, y eso es su idolatría. Seguir un Dios que ellos inventaron fuera de las Escrituras.
Ninguno que no conoce la palabra de Dios, ni que tiene el Espíritu Santo, puede decirnos qué significa el amor. Ninguno puede hacerlo, solamente la palabra de Dios. No nos conoce el mundo porque hemos sido conocidos por Dios. ¿Sabe que ni nosotros mismos nos conocemos? Pero Dios sí nos conoce a nosotros. Segundo punto, no voy a numerarlo. El amor de Dios es un mandato hacia nosotros. Déjeme explicarle. El amor es un atributo de Dios, es una característica de Dios. Y ese atributo es un atributo comunicable, que significa que yo puedo imitar ese amor de Dios. No es que lo voy a imitar a cabalidad y en su totalidad, pero sí es posible que yo experimente amor, porque Dios es amor y Él decidió que ese fuese un atributo que nosotros experimentáramos. Ahora vamos a verlo. A la luz de eso, el amor es un mandato de Dios. El amor es un mandato de Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Juan. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí viene un contraste. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué mató? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hemos dejado que el mundo defina lo que es el amor por nosotros. El peor problema es no que dejar que el mundo lo defina. El peor problema es que nosotros le creímos. Le creímos. Ay, que en el corazón no se manda. ¿Usted ha escuchado eso? Que en el corazón no se manda. Es cierto, el corazón no se manda. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es malo, es perverso. Nadie lo puede entender, nadie lo puede comprender. Solo Dios, que mira el corazón y paga conforme a las obras, sean buenas o sean malas. Sí, tú no mandas. Nosotros, mire, según la Confesión de Fe de 1689, que habla de la conducta del corazón del hombre, que nace de las Escrituras, por supuesto, el hombre es malo y tiene la capacidad de ser peor. No es que puede ser mejor. El hombre es malo por naturaleza y tiene la capacidad de ser peor, no mejor, peor. Peor. Y nosotros decimos, en el corazón no se manda. Hay mucha gente diciendo eso. Déjate llevar por tus sentimientos. Que te guíe tu corazón. Ama si te aman. Da si te dan. Sin embargo, Dios nos llamó a amar como una instrucción, como una orden. Eso es indicativo de que en el amor, escuchen bien, sí se manda. El amor sí se controla. El amor sí se puede dirigir. El amor sí se puede hacer uno responsable de los actos que hace. En el corazón, cuando hablan de corazón no se manda. Si el corazón no está lleno del Evangelio de Jesucristo, ya sabe que es malo y perverso. Y cuando está lleno del Evangelio de Jesucristo, sigue siendo malo y perverso, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos lleva al arrepentimiento. Hemos dejado que el mundo defina lo que es el amor, cuando la Biblia nos tiene la mejor demostración de amor que podemos seguir, que podemos practicar. Amado, el amor es una amplitud. En la creación Dios creó por amor. En la salvación salva por amor. En el sustento lo hace por amor. Es un tema abarcador, pero se simplifica y se encierra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Dios en este texto nos presenta el contraste que el amor verdadero y genuino siempre viene de Dios, no es de nosotros. El amor verdadero y genuino siempre viene de Dios. Oiga, amado, ¿cuánto amamos a nuestros hermanos? Yo tengo 2 hermanas mayores y un hermano menor. Somos casi idénticos. Si yo fuera más alto y él más guapo, fuéramos gemelos idénticos.
Es la diferencia nada más. Es como así. Ahora, ¿cuánto nos amamos? Sin Cristo, nos amamos muchísimo. Nos peleamos y nos amamos. Nos peleamos y nos reconciliamos. Nos peleamos, pero no puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin Él. Son mis hermanos y los amo. Y ellos nos aman y nos amamos mutuamente. Oiga, Caín era hermano de Abel. Caín era hermano de Abel. Y le dio celos. Le dio envidia. Hizo obras malas. Y aquí estamos viendo el contraste que existe en lo que Dios está mostrando en este texto. Que nosotros como hijos de Dios nos amemos los unos a los otros. Ahora tenemos la misma sangre, somos hermanos en Cristo. Es una relación más sólida, más fuerte y más permanente que mi hermano de sangre. Doy gloria a Dios que son y le sirven al Señor. Pero es una relación más sólida y más permanente que mis hermanos de sangre. Y el Señor Dios ordenó, ama a tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el texto el contraste es, no lo hagas como Caín. Porque hay Caín, sus obras eran malas. ¿Pero por qué sus obras eran malas? Porque el mismo Juan capítulo 5 dice que Caín era de Satanás. ¿Has sentido celos alguna vez por alguien? ¿Por un hermano en Cristo? ¿Has sentido celos de que un hermano en Cristo progrese? ¿Has sentido envidia de que Dios use a un hermano? Eso viene de Satanás. Y según el texto, podríamos ser capaces de matar a nuestro hermano. Qué pena, qué triste y qué dolor que el primer asesinato registrado en las Escrituras haya sido entre dos hermanos de sangre, de padre y de madre. El mundo está horrible, mis amados hermanos, hoy día. Está horrible y las leyes que están poniendo están peores. Parece que quieren que haya más muerte, más asesinato, más violencia, más alejamiento de Dios. Si Dios me llamó y me mandó a amar a mi hermano es porque soy capaz de amar a mi hermano. Soy capaz y puedo hacerlo porque Dios no me pide algo que yo no pueda hacer. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Amémonos los unos a los otros, dice el texto, porque el amor de Dios es un mandato. Punto 3. Amor a los hermanos es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. El amor a los hermanos es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Mire cómo dice el versículo 13 y el 14 del capítulo 3. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Así que el amor que Dios nos mandó es evidenciado de forma exterior en el amor que tengo hacia mis hermanos y según el contexto es a mis hermanos cristianos en Cristo. Es a mis hermanos en Cristo. Esto no es un texto que está dirigido hacia la familia. Y yo no estoy diciendo que no ame a su hermano. Yo amo a mis hermanos. Y usted, yo estoy seguro que ama a su familia también y a sus hermanos. No estoy diciendo que no lo ame. En lo que el texto dice es que esto tiene que verse en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tiene que verse. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios Pablo amonestó a la iglesia de Corintios diciendo, sé que hay diferencias entre ustedes. Sé que hay disensiones, discusiones entre ustedes. Y lo entiendo porque somos humanos. Pero vamos a corregir eso. Eso hay que corregirlo. Cuando leemos 1 Corintios 13, lo leemos como si fuese un poema romántico. ¿Usted lo ha visto? El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se jacta. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sin embargo, eso es un fuerte, ese texto, mis amados hermanos, y con mucho amor se lo estoy diciendo, es un fuerte regaño a la iglesia de Corintios. Porque ellos hacían cosas en la iglesia
Y se paraban a hablar en lenguas, y se paraban a hablar de las profecías, y se paraban a hablar y hacer cosas supuestamente extraordinarias entre el abuso de los dones, el abuso de la comida del pan, en el querer sobresalir. Y el Señor Dios a través del apóstol Pablo le dice, eso no importa, eso no tiene validez. ¿Sabe por qué? Porque no lo haces por amor. Porque si yo tuviese toda la profecía, todo el conocimiento, ven la exageración, la hipérbole, si yo tuviese todo el conocimiento y entendiese todas las cosas y hablase todas las lenguas y no tengo amor, no sirve, nada soy. Empieza con un regaño, después que está hablándole del mal uso de los dones espirituales. Y le está explicando, primeramente, ante todo eso, está el amor a los hermanos. No querramos sobresalir los unos por los otros. Cuando nosotros no amamos a los hermanos, entonces es una evidencia clara de que no estoy en Cristo Jesús. Es una evidencia clara de que no estoy en Cristo Jesús. Ser amado por el mundo es sinónimo de ser odiado por Dios. Ser amado, escuchen bien, ser amado por el mundo es sinónimo de ser odiado por Dios. Dice el texto que no te maravilles si el mundo te odia. No te sorprenda, el mundo te odia. Estás sintiendo el peso del odio del mundo, no te sorprenda. Porque ser amado por el mundo es sinónimo de ser odiado por Dios. Cuando el mundo te aplaude, entonces preocúpate. Porque Dios se sienta y cruza los brazos. No te va a aplaudir. Si el mundo te está aplaudiendo, y el mundo me refiero a las filosofías que se mueven hoy contrarias a las escrituras, a los pensamientos que existen modernos, al hecho de que quieren reinterpretar la escritura, porque suena machista, porque ahora el énfasis es el levantar a la mujer sobre un nivel más alto que el hombre, de tal manera que el hombre quede demonizado como el malo de la película. Y que la Biblia es demasiado machista, demasiado hombruna, y empiezan a reinterpretar todo este tipo de cosas. Eso son filosofías mundanas. Porque tanto el machismo como el feminismo son pecados delante de Dios. La Biblia habla claramente acerca de eso. Claramente. No un texto específico, no vayan a buscar la palabra ni machismo ni feminismo. Curiosamente, el feminismo activistas, contrario a la palabra de Dios, nace de naciones cristianas. ¿Sabe por qué? Porque no nace en el Islam, no nace en el budismo, no nace en lo de los maometanos, no nacen en otros lugares, nacen del cristianismo, porque Dios es quien le da el verdadero significado a la feminidad. Es Dios quien le da eso, es Dios quien le da la dignidad que merece la mujer. Y la mujer, como está en pecado, con la condición de Adán, allá en Génesis capítulo 3, que tú vas a querer señorear sobre el hombre, ¿verdad? Pero tu posición sigue siendo la de estar bajo autoridad, dice la palabra en Génesis capítulo 3. A lo mejor me meten preso por esto, pero así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo muy, muy difícil ahora. Pero eso es lo que ocurre. Ella ha querido entonces levantarse sobre la autoridad establecida por Dios. Y se creen que es el hombre que la puso, cuando fue el Señor Dios quien la estableció. Amar a los hermanos, cuando amo a mis hermanos, es una evidencia, mis amados hermanos, de que soy cristiano verdadero. El mundo y sus filosofías son contrarias a la palabra de Dios, son contrarias. No debe sorprendernos que el mundo nos odie. Lo que debe preocuparte es que seas amado por el mundo. ¿O no nos ha ocurrido, mis amados hermanos, que por eso es que nos dicen a nosotros que eres fanático? No nos dicen que somos fanáticos a los cristianos. No nos dicen que somos intolerantes. Ellos no te han dado nada. Le hablan de la iglesia, de los hermanos en Cristo. Ellos no te han dado nada. ¿Acaso nosotros tenemos que esperar que nos den para dar nosotros? No, ese es el incomprensible que el mundo no comprende. Por eso te van a decir fanático, intolerante, que ellos no te han dado nada, que Dios tiene que entender que es para divertirte y que Dios no está en contra de la diversión cuando son diversiones pecaminosas. Dios no te va a hacer nada. Escucha esto, lo que te dice el mundo. Dios no te va a hacer nada con faltar un domingo. Dios no te va a hacer nada con no orar. Dios no te va a hacer nada si dejaste de leer la palabra de Dios.
Te están dictando y nosotros le estamos creyendo. Es lo peor. Muchas veces le estamos creyendo. Dios no te va a hacer nada. No todo es la iglesia. ¿Sabías eso que también lo dicen? Es que no todo es la iglesia. Tú puedes salir a disfrutar. Tú puedes salir a la playa. Y el Señor sabe. Dios sabe que la playa es para disfrutarse. También te dicen el cuerpo es para que lo exhiba. Y también te dice cómo te tienes que vestir. Si Dios te dio ese cuerpo es para que todo el mundo te lo vea. Y nosotros le hemos creído. Eso es un problema. Y eso son filosofías mundanas. No seas tan anticuado, no seas tan cuadrado, no seas tan cristiano. Recuerda que los cristianos van a la iglesia, pero nosotros vamos a todos lados. ¿No te han dicho eso? A mí sí. A mí sí. Pórtense bonito. Ay, no, mejor me porto mal, porque los bonitos van a la iglesia y los que se portan bonitos van a la iglesia, pero los que se portan mal van a todo lugar. Filosofías mundanas. Ahora, si tú estás firme en la fe, si tú tienes una convicción clara, si tú realmente eres un hijo de Dios, entonces todo eso va a ser tus enemigos. Y te van a odiar por amar a Cristo, te van a odiar por amar su palabra, te van a odiar por buscar la santidad. Y esto no nos debe sorprender, porque Dios nos ama. Y tenemos un lugar ya predeterminado por Dios para gozarnos y disfrutar con Él. Oiga, estamos en un mundo terrible, pero nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo, yo oro por ellos, a los que tú me diste, yo oro por ellos. No oro por el mundo, sino por ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oye, qué oración tan hermosa y llena de amor, de protección de nuestro Jesucristo. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 17, quiero decir. Evangelio de Juan, capítulo 17. El amar a Dios y el amar a los hermanos es esa evidencia que nosotros tenemos que reconocer y ver. Examínate y examinémonos a nosotros mismos. Porque examinando nuestro amor hacia mi hermano, hacia mi hermana en Cristo, de los que estamos en la iglesia local, porque usted dice, miren esto, ahora sí, y me voy, esto se me ocurrió ahora. Nosotros decimos amamos a la iglesia, a los misioneros cuando están por allá bien lejos. Ay, que yo amo tanto a estos hermanos que están por allá llevando el evangelio y todo. Pero no es ese amor que se refiere, es el amor de la iglesia local. Aquí con nosotros, reunidos, donde chocamos unos con otros, donde hay diferentes actitudes, donde hay diferentes caracteres, donde nosotros podemos decir, nos soportamos mutuamente porque te amo y amo a Cristo sobre todas las cosas. Es una evidencia de que el Señor Dios está con nosotros. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Siguiente punto, el amor siempre es sacrificial. El amor siempre es sacrificial. Sacrificial. Ahora parece que no hay amor sacrificial entre las personas. No hay amor sacrificial. Parece, ¿verdad? Necesitamos tener un poco más de persecución. Necesitamos tener un poquito más de presión de parte del mundo para meter y salvaguardar, ¿verdad?, a otros cristianos que están siendo perseguidos y sentir el peso de decir, yo soy un hijo de Dios, sigo la palabra de Dios, amo a Jesucristo sobre todas las cosas y tú no me vas a cambiar. ¿Se acuerdan cuando Daniel estuvo allá? Que los arrastraron hacia Babilonia, le dijeron, esta es tu merienda, esta es tu dieta nueva, esto es lo que tú tienes que hacer, porque tú ahora vas a servir en la corte del rey. Y Daniel dijo, no, se propuso en su corazón no contaminarse con el rey. Y recientemente leí de Daniel, que dice, ¿usted cree que Daniel estuvo en la fosa de leones un día? Sí, Daniel estuvo en la fosa de leones toda su vida, estando en Babilonia. Toda su vida estuvo en la fosa de leones, luchando contra esos leones. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino, dice el texto en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ningún asesino. Acuérdense que había matado a Caín. Caín mató a Abel. En esto conocemos, como dice la alabanza, en esto conocemos el amor, en que Él, nuestro Señor Dios, puso su vida por nosotros. Gloria a Dios. Usted dice amén a eso, ¿verdad?
En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Vamos a ver si esto le dicen amén, lo que viene ahora. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo sé que es más difícil. Yo sé que hay unos hermanitos que tú dices, ay Señor, de verdad, por Él también tengo que ponerle a mi vida. Y el Señor dice, sí, como yo por ti. Yo sé que es un poco difícil, pero ¿sabes qué? Eso es amén. ¿Te acuerdas que le expliqué que el amor de Dios es mandado? Es decir, tú lo puedes hacer. También podemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El sermón pasado hablamos, ¿verdad?, de la traición de Pedro. Pedro dijo, tu vida daría por ti, hasta la muerte. Ay, y Jesús le dijo, ay, tú vas a morir por mí. No es al revés, que yo voy a morir por tu pecado. No es al revés. Nosotros a veces decimos estar dispuestos a morir por el Señor, pero no estamos dispuestos a poner la mano en el fuego por un hermano en Cristo. Y decimos que estamos dispuestos a morir por el Señor. Pero el texto dice ahí, si Cristo puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos en Cristo. Ah, que mi hermanito en Cristo de verdad que está. Ay Señor, si tú supieras. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Por eso nos juntó. ¿Sabe cómo hizo Jesús? Enviar a esos misioneros de dos en dos. De dos en dos. Usted sabe que había un Simón el Celote. El Celote era un partido que iba en contra de Roma y que era activista en contra de Roma, entre comillas, ¿verdad? Una imagen actualizada. No sé si conocen este grupo político que se llamó los macheteros en Puerto Rico. Los macheteros, que eran como que los ponebombas y qué sé yo, ¿verdad? Eso, pues los celotes eran estos, los activistas en contra de Roma, y ellos destruían lo que fuera por amor a Dios, en contra de la política romana, porque ellos entendían que si un gobierno no le servía a Dios, había que destruirlo. ¿Están viendo? Eso eran los celotes. Y Jesús tenía uno que se llamaba Simón el Celote entre los 12 discípulos, y él lo enviaba de dos en dos. Y a que no saben a quién le puso al lado para ir junto con Simón el Celote, a Mateo el publicano, el que cobraba impuestos a los judíos para dárselo a Roma. Y le dijo, ámense ahí, trabajen juntos, choquen. Usted sabe qué es poner un machetero junto a un estadista, activista, que dice Estado 51 todo el tiempo. Y ponerlos juntos, váyanse por ahí a andar. Y hablen de un solo tema, Cristo es el Señor. Ámense. Y usted dice, ay, que hermano, usted no conoce a mi hermanito, que es bien difícil. ¿Sí? Mira aquellos dos, hay que mirarlo a aquellos dos. Entonces Dios nos llamó a ser sacrificial, un amor sacrificial por el otro, por el otro. Yo le dije una vez, y esto lo he contado montones de veces, es como el amor de madre por sus hijos. Y yo le conté esto, pero sigo contándolo y ahora está en las redes sociales, sabrá Dios si hasta se enteran mis amigos. Mi vecino, mi Guillo, yo lo amo muchísimo a mi vecino, ¿verdad? No sé dónde está ahora. Pero yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿tú estarías dispuesta a dar tu vida por mí? Yo era bastante jovencito. Y mami me dijo que sí. Claro que sí, estoy dispuesto a dar mi vida por ti y tus otros 3 hermanos. Me dijo, por Mayita, por Dorita, por Quique también y por ti. Claro, mami tiene una sola vida, no vamos a morir por ti, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté ingenuamente, o no, tal vez investigando algo, no me acuerdo bien, le pregunté, ¿y por Guillo? No, Guillo tiene su mamá, que su mamá muera por él. ¿Ve? Porque nosotros no estamos dispuestos a morir por aquello que nos amamos. Pero si todos somos hijos de Dios, son nuestros hermanos, si tenemos un solo Padre, tenemos que estar dispuestos todos a morir los unos por los otros. Así que mis amados hermanos, el amor de Cristo el amor verdadero es sacrificial. Todo lo cree, todo lo soporta. Tiene paciencia. El asesino no es solamente el asesino de forma violenta, es aquel que dentro de su corazón guarda odio por un hermano. Ese es un asesino. La santidad de Dios es tan exacta, perfecta, que cuando nosotros decimos alguna blasfemia o le decimos a un hermano que va algún insulto, si le decimos a algún hermano algún insulto, Dios considera eso, en su santidad lo considera como un asesinato. El problema es que si nosotros tenemos odio, porque es lo que el Señor dice en este texto, si nosotros tenemos odio por un hermano, dice el texto, miren cómo dice el texto.
Ay, se me fue para acá. Mire cómo dice el texto. Ay, perdón, se me fue. El texto dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Ningún homicida, ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Y volvemos a los puntos anteriores. Una evidencia de que somos hijos de Dios es que amamos a los hermanos, es que los amamos. Siguiente punto, el amor es incondicional y es sincero. El amor es incondicional y es sincero. Dice los versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor nunca ha sido pasivo. El amor bíblico nunca ha sido pasivo. Siempre ha sido activo. Y usted puede citar Juan 3:16 cientos de veces y no darse cuenta de que el amor es activo. Siempre hace algo. Es más que un sentimiento y una emoción incontrolable. El amor de Dios es mandado por Dios, es activo y es sacrificial. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, y ahí no lo dejó, sino que tomó ese amor y lo convirtió en acción. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dio verbo activo. El amor produce acción, nunca es pasivo, es incondicional y es sacrificial. Nunca espera nada a cambio. Nunca espera nada a cambio. Y nosotros esperamos siempre a cambio algo. Siempre esperamos algo a cambio. O que si damos algo grande, esperamos algo grande también. Que nos den algo grande. Y hemos transmitido ese pensamiento mundano de la definición de amor fuera del contexto bíblico, lo hemos transmitido a la iglesia como hermanos en Cristo. Y esperamos cosas de los hermanos que posiblemente no llegan y entonces nos sentimos frustrados. Es que el hermano no me hizo esto. Ay, si usted supiera, el hermano no me dijo tal cosa. Ay, si usted viera que es que tuvimos tal situación y yo le pedí perdón, pero él no me perdonó. Ay, yo me siento tan frustrado. Mire, no, es que está esperando más de lo que... Usted sabe que la palabra de Dios habla que hay diferentes personalidades en la iglesia, diferentes características, diferente carácter. Hay gente que va a dar más y hay gente que va a dar menos. Eso está en la Biblia. Cuando vimos la parábola del sembrador, dice la parábola que cuando la semilla cayó en buen terreno dio fruto. ¿Al cuánto? Primeramente dice al 30, al 60 y al 100%. Hay unos que van a darle el 30, el 60 y el 100%. Y eso es diferente, ¿verdad? Me entiendo yo y aplico como diferentes formas en que nosotros vamos a actuar en el Evangelio. Entonces, va uno del 30, estoy haciendo la analogía, del 30% y tú les exiges el 60%. Pero tú que eres el del 60, vienes del 100 y te exiges el del 100%. Mire, amado, no estamos hablando necesariamente del amor de Cristo y de los mandatos explícitos en las Escrituras. Estamos hablando del nivel de madurez. Del nivel de madurez. Todos tenemos que crecer a la estatura de Cristo y andar por donde Cristo anduvo. Pero sí hay diferentes características, diferentes caracteres en la iglesia. Y el Señor Dios nos llama a amar a nuestros hermanos sin esperar que ellos nos amen. Años atrás, una madre soltera iba con su hijo y su hijo estaba saludando a su hermana, ¿verdad?, del otro matrimonio, muy emocionada, pero la hermana fue muy cruel y le viró la cara. Su hijo le dijo, su mamá le dijo, no sé por qué la saludas ni te esmeras tanto en saludarla cuando ella no te quiere. Su hijo dijo estas palabras: basta con que yo la ame. Basta con que yo la ame.
no importa cuánto desprecio puedas recibir de alguien, Dios nos mandó a amar a nuestros hermanos sin esperar nada a cambio. El amor es sincero también. No puedes decir, yo amo tanto y quedarte sin hacer nada. ¿Qué mucho yo amo a mi hermano? Sí, ¿qué has hecho por él? Nada, pero lo amo. ¿Acaso usted ha visto un arquitecto, un ingeniero de construcción de edificios que se pase diciendo, yo construyo edificios, yo construyo edificios, yo construyo edificios, yo soy ingeniero y construyo edificios? Y tú le dices, ¿y dónde están los edificios? Lo voy a hacer algún día. ¿Usted le va a creer que es ingeniero? ¿Le cree que es un constructor de edificios? Y si es un médico así que dice, yo soy cirujano, yo soy cirujano, yo soy cirujano, ¿usted se dejaría de operar por alguien que nunca jamás ha operado a una persona? No, ¿verdad? Porque no confiamos en eso. Mi amado hermano, no podemos amar de palabra y de lengua. Tenemos que amar en hecho, en verdad. Hecho significa hacer, en acciones. Porque el amor de Dios es incondicional y sincero. Nosotros tenemos que imitar ese amor. Y aquí no me voy a ir un poco fuera del texto de Juan. El verdadero amor corrige y disciplina. El verdadero amor corrige y disciplina. Hebreos 12, versículo 5 dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser sorprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted tiene, yo tengo 2 niños milagrosamente después de 16 años de casado. Milagrosamente, Dios sabe y la iglesia sabe. Y no los tengo yo, los tenemos, mi esposa y yo los tenemos, somos uno. Así que yo parí. Y tú sufrí como el dolor de parto. No me dieron mala vajiga. ¿Sabes por qué no me dio mala vajiga a mí? Porque a mi esposa no le dio mala vajiga. Como somos uno. A lo mejor a ella no le dio mala vajiga porque a mí no me dio, no sé. Pero miren, si un niño de 6 años te pide que la llave del carro para irse a dar una vuelta a la urbanización, tú se lo darías. O sea, tú le dices, toma, acuérdate frenar en la esquina. No, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué impide que yo le dé el carro a Caleb para que se vaya a dar una vuelta por la urbanización? ¿Qué es lo que impide que yo lo haga? El amor que le tengo, el amor que le tenemos a nuestros hijos. Sabemos que eso no le conviene, que va a haber un accidente, que sería irresponsable, que podría morir. Entonces Dios pone límites y nos pone en situaciones donde nosotros tenemos que crecer, pero Dios no nos dice que sí a todo lo que pedimos. ¿Sabe por qué? Porque nos conoce y nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero nosotros a veces somos un poquito tercos. A veces no, muchas veces. Si son como yo, pues somos bastante tercos, mis amados hermanos. Y entonces, lo que Dios nos ha dicho no, entonces nosotros decimos sí, lo voy a hacer. Y ese alarma del Espíritu Santo, esa bombilla roja dando vueltas así, esos rótulos diciendo detente, y nosotros pasamos como si nada. No, yo lo voy a hacer. Y entonces Dios dice que azota a todo aquel que toma por hijo. Y entonces viene un proceso disciplinario con Dios. El dolor, la desobediencia, el dolor de la desobediencia, de haber pecado contra el Dios vivo, de haber puesto cosas por encima de su palabra, de haber puesto cosas por encima de su bondad, por haber menospreciado la sangre de Jesucristo que murió por todos mis pecados. Dios no dice, bueno, esto lo voy a dejar así porque bendito Él no me hizo caso. No, Dios es justo y al que desobedece disciplina.
¿Y sabes qué dice? Continúa diciendo el texto. La disciplina al principio no viene con, wow, disciplíname Señor, porque no viene con gozo, no viene, ay, qué rico, me está disciplinando el Señor. Eso es mentira. Quien diga, estoy en el proceso disciplinario, gloria a Dios. No, eso es mentira. Nadie hace eso. El texto lo dice, no se recibe con gozo, pero da fruto del Espíritu. Y el gozo viene que tú puedas hablar de esa disciplina glorificando a Dios, porque el gozo viene, Dios me disciplinó, fui corregido, soy un hijo del Dios viviente. Porque a Dios, al que toma por hijo, disciplina y azota. ¿Por qué lo hace? Por amor. A veces no creemos que por amor metemos las patas, ¿verdad? Por amor regalamos cosas que no debemos regalar, compramos cosas que no debemos comprar, damos cosas que no debemos dar. Y se lo achacamos a que yo lo quiero tanto, yo lo amo tanto. Pero el Señor Dios no es así. El amor que Dios tiene por nosotros es para corregirnos y guiarnos hacia Cristo, siempre hacia Jesucristo. Y por último, el amor verdadero, el amor de Dios, se compromete. Se compromete. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Y en esto sabemos, volvemos, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos, tenemos la convicción de que Él está en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El amor es mandado por Dios, es decir, ordenado por Dios. Por tanto, no es una emoción descontrolada. El amor es obedecer los mandatos de Dios, porque el amor es acción. El amor es acción. El que ama a Dios busca conocer la palabra de Dios para obedecerla. Se alimenta de la palabra de Dios. Quiere y anhela conocer más a su Salvador para andar más cerca de su Salvador. El amor es obedecer los mandatos de Dios para amar a Dios sobre todas las cosas y poder amarnos los unos a los otros. El amor de Dios se compromete con nosotros. Guardar sus mandamientos asegura nuestros corazones, nos da la seguridad que es en Dios que permanece en nosotros. Dios Padre, por amor, escuchen esto, Dios Padre, por amor, yo le pongo entre comillas, hizo como un compromiso, se comprometió. Pero no es un mero compromiso, Él garantizó que mediante la sangre de Jesucristo, su Hijo permanecería en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Él no va a fallar su promesa, Él no va a fallar lo que dijo. Dios Padre se comprometió en que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y Dios siempre cumple sus promesas. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha fallado? Por favor, ni siquiera se le ocurra levantar la mano, porque va a pecar contra el Dios verdadero. Pero Dios nunca, jamás nos ha fallado. Pero entonces le echamos la culpa a Dios de los fallos de otros hermanos o de mis propios fallos. ¿Y qué abandonamos? El cuerpo de Cristo. Abandono el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué abandono el cuerpo de Cristo? Porque alguien de allí no lo amé lo suficiente como para ignorar y pasar por alto el pecado que ha hecho contra mí. Y acuso a Cristo de eso. Y dejo de ir a la iglesia, dejo de congregarme, dejo de buscar a Dios, dejo de reunirme con mis hermanos. Y después digo, Dios, yo te amo. Mentira, no amas nada. No amas nada. La definición de amor bíblico es que Dios se comprometió con nosotros, hizo un pacto y ese pacto lo hizo con Él mismo, porque nosotros no íbamos a poder cumplir el pacto. Lo hizo con sí mismo. Y les voy a dar el mensaje o la explicación. Dios Padre hizo un pacto con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo completó y continuó el pacto hasta que su Hijo venga por segunda vez. En algún momento en la eternidad, Dios Padre dijo el plan de salvación, lo explicó el plan de salvación. El Dios Hijo dijo, sí, yo voy a cumplir con ese plan. Y Dios Espíritu Santo, sí, yo lo voy a garantizar hasta que tu Hijo vuelva a buscar a su pueblo.
Ese es el pacto eterno de gracia, el pacto de redención, donde nosotros hemos sido rescatados del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás, y hemos sido puestos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y estos tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan, estuvieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Quienes se benefician de ese pacto somos nosotros. El objeto del beneficio de ese amor pactal fue el pueblo de Dios. Y no estoy hablando de Israel, ni estoy hablando de naciones diferentes, estoy hablando de la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios. Si eres de los que solo ven la iglesia sin compromiso y sin comprometerte con la iglesia, debes examinar tu amor por Dios. Debes examinar tu amor por Dios y debes examinar tu amor por Jesucristo. Dios, habiendo enviado a su Hijo a la cruz por nuestro pecado, nosotros quedamos en deuda con Él. Nosotros quedamos en deuda con Él. Imagínate que tu carro te lo chocan, y vas donde un amigo tuyo que te dice que te lo va a arreglar. Aquí te lo arregló. Son $1,000. Te le debes entonces, no se lo paga, pero se lo vas a quedar en deuda, ¿verdad? Le tienes que pagar $1,000. ¿Por qué? Porque eso fue el arreglo. Te arregló el carro por $1,000 y tú quedaste en deuda con $1,000. Ahora, ¿qué hizo Cristo por nuestro pecado? Murió en la cruz por nuestro pecado. ¿Cuál es mi deuda con Cristo entonces? Si Cristo murió en la cruz por mis pecados, ¿cuál es mi deuda con Jesucristo? Mi propia vida. Mi propia vida es para Él. Y me comprometo y nos comprometemos a vivir para su gloria y no para la nuestra. A vivir para su gloria y no para la de ningún otro. Vivimos para su gloria. Estoy en una deuda que jamás voy a pagar. Por lo tanto, me entrego a mí mismo en agradecimiento, en adoración, en servicio, en amor, porque Cristo murió por nuestros pecados. El verdadero amor se compromete. No se queda a la deriva. No lo deja al azar. Cuidado con los que les gusta convivir sin casarse diciendo que Dios los está bendiciendo. Cuidado, ¿sabes por qué? Porque que tienen la bendición de Dios. Dios nos llamó a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Entonces dicen, no, Dios tiene a Dios no le interesa, lo que le interesa es el amor. No, pero tú tienes que comprometerte con Él. Bueno, yo le digo siempre a ella, tienes que comprometerte con ella. Tienes que documentarte, tienes que comprometerte genuinamente, porque ahora está de moda el amor libre, mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Tienes que comprometerte con Dios y con su palabra. Y Dios nos dijo que estemos bien delante de Dios y delante de los hombres. Y delante de los hombres. Asimismo también, el Señor Dios nos llama a comprometernos los unos con los otros. Y eso no hay forma de hacerlo si no es en una iglesia local. Así que el amor de Dios se compromete y nos hace comprometernos a nosotros. En un mundo donde no hay compromiso, donde la deslealtad abunda, donde todos dicen, vamos a hacer tal cosa, vamos a ver si podemos. Porque pensamos en nosotros mismos antes que sacrificarnos nosotros por otro. Voy a ir concluyendo con una historia viejita, pero muestra el amor de Dios Padre para con sus hijos. Un padre era muy rico, tenía un hijo, uno solo, que era un irresponsable. El padre sabía que su hijo malgastaría todo y quedaría en la ruina. Por eso construyó una horca, una casita, hizo una horca para que si eso pasaba, su hijo en esa horca se ahorcara. Colocó un rótulo frente a la horca que decía, por no hacerle caso a los consejos de mi padre. El padre fue donde el hijo y le dijo, hijo, te amo mucho. Yo sé que cuando yo muera, tú heredarás todo
y lo vas a malgastar con tus amigos y vas a perderlo todo. Y cuando no te quede nada, tus amigos te van a abandonar y quedarás solo y en la ruina. Como tú nunca seguiste mis consejos, si te ocurre eso, te pido por favor, por amor a mí, por respeto a mí, que no me falles en este consejo y en esta instrucción. Mandé a construir en esa casa que ves allá de madera una horca con un rótulo que dice: por no seguir los consejos de mi padre. Mi petición es que te ahorques ahí en esa horca. El hijo lo tomó como una broma de su papá y no le hizo caso como siempre. Pasó el tiempo y el padre murió, y en efecto su hijo recibió toda la herencia. Comenzó a malgastar todo con sus amigos y poco a poco fue perdiendo el control de sus empresas, de las cuales llegaron a la quiebra. Tuvo que vender propiedades y vehículos hasta que quedó sin nada. Buscó sus amigos, pero ninguno de ellos quiso ayudar, y ocurrió todo lo que su padre le había dicho. Estaba muy dolido y decía constantemente: si le hubiera hecho caso a mi padre. Estando solo en la estancia donde estaba su papá, que había construido una casa de madera, a lo lejos ve la casa de madera y se acordó de lo dicho por su padre. Entonces se dijo: ya no me queda nada, y nunca seguí el consejo de mi padre. Por amor y respeto a su última voluntad, voy a la horca que él construyó para mí. Mientras caminaba, pensaba cuánto le amó su padre, cuántos buenos consejos le dio, cuántas muestras de amor tuvo hacia él, y cuánto había trabajado por él, y él sentía que se estaba devastado por dentro por él mismo ser un hijo tan malo. Cuando llegó, en efecto, abrió la puerta y encontró la horca y un rótulo que decía: por no seguir los consejos de mi padre, y no pudo aguantar llorar. Tomó valor, se puso la soga en el cuello y dijo: Padre, gracias por amarme tanto. Al lanzarse y tirarse para la horca, la columna de madera se partió en dos, rompiendo las tablas del techo donde la soga estaba amarrada. Del techo cayó mucho dinero, cayó joyas, cayeron certificados de propiedades y estados bancarios con enormes cantidades de dinero, y una nota que decía: hijo mío, cuánto te amo. Esta es tu segunda oportunidad, tu papá que siempre te amó. El amor de Dios Padre va por encima de cualquier sentimiento, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho mal en nuestra vida. Su amor por su pueblo escogido es tan grande que nos llamó a ser hijos de Dios. Y este es el privilegio más honorífico y real que puede tener una persona: el ser llamado hijo de Dios, porque Dios perdona todos nuestros pecados, nos levanta de donde hayamos caído, nos restaura y nos sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos regala la vida eterna, y siempre para sus hijos hay una segunda oportunidad hasta que Él venga. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio de salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Oramos al Señor.